La ciudad relucía con oro y podredumbre, sus calles impregnadas de olor a incienso y corrupción. En el corazón del Vaticano, Rodrigo Borgia, ahora el Papa Alejandro VI, observaba su mundo con ojos depredadores. La corona papal le pesaba en la cabeza, pero la llevaba con alegría. Durante años había conspirado, sobornado y luchado para llegar al trono de San Pedro. Ahora, por fin, la Santa Sede le pertenecía. Los Borgia no eran nobles de nacimiento, pero sí despiadados por naturaleza. El ascenso de Rodrigo se produjo gracias a acuerdos sellados con oro español y promesas susurradas. Las amantes de Rodrigo andaban a la vista de todos. Sus hijos ilegítimos vivían dentro de los muros del Vaticano. La reputación sangrienta de César crecía con cada enemigo que desaparecía. Y Lucrecia, la dulce e inocente Lucrecia, se vio atrapada en rumores que mancharon su nombre. La corte papal era un escenario donde cada persona interpretaba su papel, pero el guión estaba escrito con sangre. Afuera, la ciudad hervía de ira. La gente murmuraba sobre vino envenenado y puñales en la oscuridad. Los enemigos de los Borgia, los de la Rovera, los Sforza, rondaban como buitres, esparciendo veneno mediante panfletos y chismes callejeros. Roma había visto corrupción antes, pero nunca tan audaz, nunca tan personal. Y bajo los techos pintados del palacio papal se sembraban las semillas de una leyenda más oscura. Los rumores comenzaron pequeños, como humo. Se esparcieron por las tabernas, se colaron en las cámaras del Vaticano y aparecieron en panfletos anónimos dejados en las plazas al amanecer. La hija comparte la cama con su padre. La mirada del hermano se detiene demasiado. Nadie supo quién lo dijo primero, pero los rumores se esparcieron como la peste. Los enemigos de los Borgia no necesitaban pruebas, solo necesitaban escándalo, y nada era más impactante que el incesto. Pronto aparecieron panfletos toscos con dibujos horribles, cuerpos enredados en abrazos, lo suficientemente vagos como para negarlos, pero claros en su significado. El rostro pesado de Rodrigo, los rasgos afilados de César, la cabellera suelta de Lucrecia, todo retorcido en caricaturas grotescas. Las palabras eran peores. Oraciones fingidas, torcidas hasta convertirse en inmundicia. Oh Santo Padre, que estás en la cama, profano sea tu nombre. Cuando Lucrecia paseaba por los jardines del Vaticano con sus damas, éstas guardaban silencio a su paso, con la mirada perdida. Incluso los sirvientes susurraban entre dientes. Ella sabía lo que decían, pero el silencio era su única defensa. Responder daría más fuerza a los rumores. César, el lobo, eligió otro camino. Una noche persiguió a un impresor, apretándole la garganta con su daga hasta que confesó a su patrón, un lacayo de los Sforza. A la mañana siguiente, el cuerpo del impresor flotaba en el Tíber, con la lengua cortada. La advertencia era clara, pero el daño ya había sido hecho. El escándalo, una vez liberado, no podía enjaularse. Rodrigo lo ignoró con un gesto de su mano enjollada. «Que ladren los perros», le dijo a Lucrecia con la voz cargada de vino. «Envidian lo que no pueden tener». Su calma solo avivó las conversaciones. ¿Por qué un papa no se enfurecería contra tales mentiras, a menos que los rumores fueran ciertos? En un banquete ofrecido por el cardenal Orsini, un poeta recitó versos con un significado oculto, mirando a Lucrecia mientras hablaba de flores arrancadas demasiado pronto. La sala se estremeció con risas ahogadas. Lucrecia mantuvo la barbilla en alto, aunque le ardían las mejillas. Más tarde, en sus aposentos, rompió un jarrón en un ataque de ira. César la encontró arrodillada entre los fragmentos. «Pagarán», prometió con voz afilada como una cuchilla. Pero el pago no era suficiente. Los rumores habían echado raíces. En la Roma renacentista, donde la verdad y la mentira eran moneda corriente, las historias más peligrosas eran las que la gente quería creer. El incesto era imperdonable, la corrupción de la sangre, la destrucción de la naturaleza misma. En un mundo donde la Iglesia predicaba la pureza, ninguna acusación tenía más peso, y para los enemigos de los Borgia, eso lo convertía en el arma perfecta. Roma toleraba el soborno, el asesinato, incluso las amantes declaradas, pero el incesto era diferente, era monstruoso. Los Borgia ya eran odiados por su sangre española, su avaricia y su nepotismo descarado, pero los rumores de incesto los convirtieron en abominaciones. La ironía era cruel. Los Borgia eran culpables, pero no de esto.
Rodrigo había comprado el papado con cofres de oro. César había ordenado asesinatos sin remordimientos. Los matrimonios de Lucrecia se negociaron como acuerdos comerciales. Su cuerpo se utilizó para alianzas. Roma comprendía estos pecados, pero no fueron suficientes para destruir a la familia, no como este rumor podría hacerlo. Los panfletos se volvieron más atrevidos. Uno, colado bajo la puerta de un embajador veneciano, mostraba a Lucrecia como una figura moderna, entrelazada con su padre y su hermano. Otro, leído en voz alta en las tabernas, hablaba de una llave papal que abría más que las puertas del cielo. Los enemigos de los Borgia no necesitaban pruebas, solo dudas, y el pueblo, ávido de escándalo, lo alimentó él mismo. Incluso los sermones en las iglesias avivaron el fuego. Los sacerdotes tronaban sobre la moral, sobre Sodoma, sobre quienes profanaban los vínculos sagrados. Todos sabían a quién se referían. Un predicador en Florencia pregonó sobre una casa donde serpientes anidaban en el lecho nupcial. Nunca nombró a los Borgia. No tenía por qué hacerlo. Lucrecia estaba atrapada. Para algunos era una tentadora, una seductora que atraía a sus parientes. Para otros era una víctima, un peón corrompido por su propia familia. La verdad no importaba, la historia sí, y la historia era irresistible. César, siempre calculador, advirtió a su padre: «Nos pintan como monstruos porque no pueden vencernos como rivales». Rodrigo, holazaneando con una copa de vino en la mano, se limitó a reír entre dientes. «Que hablen, las palabras son viento». Pero César sabía que no era así. Las palabras podían derribar imperios. Los verdaderos crímenes de los Borgia, soborno, asesinato, ambición, eran aburridos comparados con el mito que nacía. Y la historia no recuerda lo que hicieron los hombres, sino lo que otros dijeron que hicieron. Roma ya estaba escribiendo el epitafio de los Borgia con veneno. Lucrecia nunca fue solo una hija, fue una pieza clave, la llave al poder de su padre. Desde que aprendió a caminar, fue entrenada para servir a la dinastía. Pero, ¿estaba dispuesta? ¿O era solo un peón, movido por el tablero de la política renacentista? Nadie lo sabía. Rodrigo nunca dejó que el amor se interpusiera en su ambición. Amaba a Lucrecia, sí, pero también la usaba. Era su joya, intercambiada por alianzas, tierras e influencia. A los 13 años ya se había comprometido 2 veces. Su primer matrimonio con Giovanni Sforza de Pesaro fue un acuerdo frío. Los Sforza eran poderosos en Milán y la unión aseguró el poder de Alejandro en el norte. Pero cuando la política cambió, también lo hizo el destino de Lucrecia. El matrimonio se disolvió en términos sospechosos. Giovanni huyó de Roma atemorizado, mientras corrían rumores de que la anulación se basaba en su impotencia, o peor aún, que Alejandro se inventó todo el asunto para liberarla y encontrar una mejor pareja. «Serás reina», susurró su padre, rozándole la mejilla con falsa ternura. No una condesa, no la esposa de un señor, una reina. Lucrecia inclinó la cabeza. «Como desees, Santo Padre», dijo con voz serena. Pero en su interior, ¿qué sentía realmente? Los historiadores aún discuten. Algunos dicen que era un peón, con la voluntad sometida a la de su padre. Otros dicen que era una jugadora discreta que usaba su dulzura para ocultar una mente aguda e inteligente. Su segundo matrimonio con Alfonso de Aragón, príncipe de Nápoles, fue otro paso en el ambicioso plan de Alejandro. Nápoles era la joya del sur, y con Lucrecia como reina, los Borgia gobernarían Roma y el Mediterráneo. Pero este matrimonio también terminó en sangre. Alfonso fue asesinado en Roma y su cuerpo fue destrozado en un callejón. Sus asesinos nunca fueron nombrados, pero todos susurraban el nombre de César. Fueron estos matrimonios, estos cambios repentinos y brutales en su vida los que alimentaron los chismes más oscuros. ¿Por qué un padre exhibiría a su hija en tantos compromisos y anulaciones, a menos que algo extraño estuviera sucediendo entre ellos? Los panfletos se burlaban. ¿Qué marido podría satisfacer a una novia que ya era reclamada por su propia familia? Las damas de Lucrecia decían que a veces la oían llorar por la noche, pero por la mañana volvía a estar tranquila, con el rostro firme como una máscara mientras iba a misa junto a su padre. ¿Era resignación? ¿Era acuerdo? ¿O era la firme fuerza de una mujer que sabía que para sobrevivir en la corte Borgia había que jugar el juego mejor que nadie?
A Alejandro no parecían molestarle los rumores. Cuando un cardenal se atrevió a mencionar el escándalo durante una reunión, el Papa rió a carcajadas por toda la sala. ¿Crees que compartiría semejante tesoro con cualquier hombre? ¿Ni siquiera con mi propio hijo? La broma era atrevida. Pretendía burlarse de los rumores. Pero sus palabras transmitían la duda justa para inquietar a la gente. Al final, el valor de Lucrecia para su padre nunca fue cuestionado. Era la herramienta perfecta. Hermosa, inteligente, delicada cuando hacía falta y despiadada cuando era preciso. A Alejandro no le importaba si quería el papel o simplemente lo soportaba. Los Borgia no se movían por el amor, se movían por el poder. Y el poder, como Roma estaba aprendiendo, era mucho más peligroso que el deseo. César Borgia se movía por Roma como una espada desenvainada, rápido, silencioso y letal. Donde su padre gobernaba con oro y astucia, César usaba acero. Su reputación estaba escrita con sangre. El cardenal que cambió sus ropas por armadura, el hijo del papa que lideró ejércitos con la misma facilidad con la que alguna vez citó a las Escrituras. Pero era su vínculo con Lucrecia lo que realmente hacía murmurar a la gente. Los dos hermanos eran inseparables. César, siempre protector, permanecía a su lado, advirtiendo a todos con su sola presencia. La acompañaba a misa, se sentaba cerca de ella en los banquetes y ahuyentaba a sus pretendientes con una mirada dura. Para los forasteros, su cercanía parecía inapropiada. Para los Borgia, así era simplemente como funcionaba su mundo. Lucrecia parecía disfrutar de la sombra de su hermano. Donde otros veían amenaza, ella veía lealtad. «Nadie lo entiende como yo», le susurró una vez a su dama de compañía con orgullo. «No es el monstruo que dicen que es». Pero Roma pensaba lo contrario, o al menos así lo creía. Los rumores habían comenzado años antes, cuando Lucrecia era aún una niña. Se rumoreaba que César se quedaba demasiado tiempo en sus aposentos, que sus besos se prolongaban en su mejilla, que sus regalos, joyas, sedas, incluso una daga con empuñadura de perla, eran más apropiados que un amante que para un hermano. La verdad nunca quedó clara. César era posesivo, sí, pero ¿era amor fraternal o algo más oscuro? Nadie podía asegurarlo. Ni siquiera la historia trazaba un límite. Lo que era seguro era la participación de César en los escándalos de Lucrecia. Cuando su primer matrimonio con Giovanni Sforza fracasó, fue César quien le entregó los papeles de anulación, y se decía que César amenazó de muerte a Giovanni si no firmaba. Cuando su segundo marido, Alfonso de Aragón, fue encontrado apuñalado en un callejón, el nombre de César se elevó como un cadáver flotando en el Tíber. «Mataría por ella», susurraban los cortesanos. ¿Pero mató por ella? El momento fue terrible. Alfonso era joven, guapo, y Lucrecia lo había amado como ninguno de sus otros maridos. Su matrimonio había sido de un afecto excepcional, un atisbo de felicidad en el brutal mundo de los Borgia, y luego terminó en sangre. César nunca lo confesó, pero tampoco lo negó. Cuando un noble ebrio lo presionó en un banquete, César se limitó a sonreír, agitando su vino. Quien no puede conservar lo que es suyo, no lo merece. El noble guardó silencio el resto de la noche. El dolor de Lucrecia era real, sus lágrimas eran visibles para todos, pero en cuestión de semanas regresó junto a su padre, su ropa de luto negra reemplazada por sedas brillantes, su rostro sereno una vez más. Algunos decían que perdonaba a Césare, otros susurraban que lo sabía todo desde el principio. Su vínculo se fortaleció después. César se aseguró de que su siguiente esposo fuera elegido por él, Alfonso de Este, duque de Ferrara, un matrimonio que aseguró el poder de los Borgia en el norte. Y Lucrecia, siempre la hija obediente, aceptó. Pero Roma nunca olvidó. Los rumores solo crecieron, alimentados por la imagen despiadada de Césare y el silencio silencioso de Lucrecia. ¿Eran cómplices? ¿Su vínculo pasó de la lealtad a algo indecible? Nadie lo sabía. La verdad estaba sepultada bajo el poder, las mentiras y el veneno. Pero una cosa estaba clara. A la sombra de Césare, Lucrecia estaba protegida y atrapada a la vez. Una reina en un tablero de ajedrez donde cada movimiento se decidía con sangre. Y la sangre, como bien sabían los Borgia, era la única mancha que nunca se lavaba. El salón de banquetes resplandecía como una jaula de oro. Las velas goteaban cera sobre bandejas de plata, y sus llamas proyectaban largas sombras danzantes sobre las paredes pintadas. El Papa Alejandro VI presidía la mesa, riendo a carcajadas mientras levantaba una copa enjollada.
A su alrededor se sentaban los hombres más poderosos de Roma, cardenales con brillantes sedas rojas, nobles con anillos relucientes, todos inconscientes de ser piezas de un juego mortal. Era un festín Borgia, y no todos saldrían con vida. Lucrecia, vestida de terciopelo verde oscuro, interpretó su papel con gracia practicada. Sus dedos rozaron su copa de vino, sus labios se curvaron en una sonrisa que no rozaba sus ojos. A su lado, César se repanchingaba como una pantera, con la mirada penetrante mientras recorría el salón. El aire estaba cargado de carne asada, vino especiado y algo más, algo amargo bajo la dulzura. El primero en desplomarse fue el cardenal Orsini. Su rostro, enrojecido por el vino, palideció. Se agarró el estómago, jadeando. Me siento mal, murmuró, pero sus palabras quedaron ahogadas por la risa. Para cuando su cuerpo cayó al suelo temblando, los sirvientes ya se movían, no para ayudarlo, sino para llevárselo a rastras. La música no cesaba. Uno a uno otros cayeron. Un joven señor vomitó en su plato. Un obispo se arañó la garganta, con los ojos desorbitados. El veneno actuó rápidamente, oculto en el vino, el pan, la fruta azucarada. Algunos decían que era cantarela, el veneno secreto de los Borgia, tan perfecto que no dejaba rastro, solo cadáveres. Lucrecia observaba con calma. Cuando César se acercó, con su aliento caliente en la oreja, ella no se movió. «No deberían habernos traicionado», murmuró. Ella bebió un sorbo de vino. No deberían haberlo hecho. Al amanecer, 6 hombres habían muerto. La versión oficial atribuía la culpa a mariscos en mal estado, un trágico accidente. Pero Roma sabía más. Los rumores se extendieron. Los Borgia habían asesinado a sus enemigos en la mesa, festejando mientras sus invitados se asfixiaban. No era el primer festín envenenado, ni sería el último. Estos banquetes se convirtieron en leyenda, prueba de las monstruosas costumbres de la familia. ¿Quién más asesinaría a sus invitados con el pretexto de la hospitalidad? ¿Quién más se sentaría tranquilamente observando cómo los hombres morían ante ellos? Solo los Borgia. Mientras se llevaban los cuerpos, Alexander volvió a alzar su copa, sonriendo al brindar. «Por la salud», dijo, y los supervivientes, temblando, bebieron. La boda había sido un deslumbrante espectáculo de seda y oro, una exhibición del poder de los Borgia destinada a deslumbrar a Roma. Lucrecia, con tan solo 13 años, estaba de pie ante el altar vestida de encaje veneciano, con sus pequeñas manos sujetas por Giovanni Sforza, señor de Pesaro. El novio, que le doblaba la edad, sonreía con el orgullo de quien creía que la fortuna le favorecía. Aún no sabía que su matrimonio era solo una transacción, una que terminaría tan repentinamente como empezó, con rumores más oscuros que el Tíber a medianoche. El banquete de bodas fue suntuoso incluso para los Borgia. El vino se sirvió sin parar y las mesas rebosaban de comida. Los pavos reales asados, con las plumas cocidas, parecían decoraciones grotescas. El rostro de Lucrecia permaneció sereno, una máscara de serenidad, mientras los hombres brindaban por ella y la miraban como si fuera un premio. Al otro lado de la sala, su padre y su hermano observaban con rostros indescifrables. Cuando llegó la hora de la ceremonia nupcial, los invitados vitorearon con entusiasmo. La tradición exigía que la novia fuera conducida al lecho conyugal, donde se probaría el matrimonio ante testigos. Pero al ver que la multitud se agolpaba, Alejandro levantó la mano. «Basta», dijo con firmeza, «mi hija aún es una niña, que se retiren en paz». La sala quedó en silencio. Fue una ruptura impactante con la costumbre, una negativa a permitir que Roma viera el matrimonio sellado. El rostro de Giovanni se ensombreció, pero no se atrevió a hablar en contra del Papa. Lucrecia fue conducida por sus damas, con paso cauteloso y la mirada baja. Tras puertas cerradas, la verdad de lo sucedido o no sucedido se convirtió en tema de incesantes chismes. Giovanni insistiría más tarde en que el matrimonio se había consumado. Lucrecia, durante la anulación, juró que no. La anulación en sí misma fue una pura artimaña de los Borgia. Alejandro quería romper lazos con los Sforza ante el cambio político en Milán, así que declaró el matrimonio nulo por no haberse consumado. Una profunda humillación para Giovanni, obligado a firmar documentos admitiendo su impotencia.
Ningún hombre admitiría eso voluntariamente. Giovanni escupió a sus aliados tras huir de Roma. Me amenazaron, el propio hijo del Papa me puso un cuchillo en la garganta, y los rumores corrieron la voz. ¿Había sido Giovanni realmente impotente, como afirmaban los Borgia, o había algo más siniestro que impedía consumar el matrimonio? Los rumores corrían por las calles. ¿Interfería el padre o el hermano de Lucrecia? ¿Se la mantenía intacta por alguna razón oculta? El Vaticano dio su palabra oficial. El matrimonio era inválido, y Lucrecia era libre de casarse de nuevo por el bien de la Iglesia. Pero Roma no se dejaba convencer tan fácilmente. La anulación olía a política, o peor aún, a secretos demasiado feos para decirlos en voz alta. Lucrecia misma guardó silencio. Se retiró al convento de San Sixto. Su repentina muestra de piedad causó sorpresa. ¿Era pena? ¿Vergüenza? ¿O simplemente una forma astuta de dejar que el escándalo se calmara antes del siguiente plan de su padre para ella? Giovanni, despojado de su esposa y de su orgullo, pasó años enfurecido contra los Borgia, y su furia avivó los chismes. «¡Son monstruos!», le escribió a otro noble. «¿Qué clase de padre cancela así el matrimonio de su hija a menos que la quiera para sí mismo?». La pregunta seguía en el aire. Para Lucrecia, aquella primera noche de bodas no fue el comienzo, fue solo una advertencia, un anticipo de las traiciones y juegos que marcarían toda su vida, y para Roma fue la prueba de que en la casa Borgia incluso el amor podía convertirse en un arma. El convento de San Sixto parecía otro mundo comparado con los dorados salones del Vaticano. Sus altos muros de piedra aislaban el ruido de Roma, y el olor a incienso y pergamino viejo sustituía los ricos perfumes del lujo papal. Ahí, Lucrecia Borgia buscó refugio, o al menos fingió hacerlo. Llegó rápida y silenciosamente, vestida de lana sencilla, con su cabello dorado oculto bajo un velo. Se deslizó por las puertas del convento como una sombra. La abadesa, una mujer severa de mirada fría, la recibió con cauteloso respeto. Era la hija del Papa. Si pecadora o santa, la abadesa no se atrevió a adivinarlo. Pero los rumores la siguieron al interior. En los salones de clausura, las monjas murmuraban sobre el escándalo que la había llevado ahí. Algunas la compadecían, una joven novia abandonada por su esposo y su familia. Otras observaban con recelo. ¿Por qué una chica de su estatus elegiría una vida tan estricta a menos que cargara con una vergüenza demasiado pesada para soportarla? Pronto, un rumor creció como la maleza. Lucrecia estaba embarazada. Se extendió entre las monjas mientras miraban furtivamente su cintura. ¿Era el hijo de Giovanni, fruto de ese breve y disputado matrimonio? ¿O era algo peor? Un hijo nacido del pecado con un padre demasiado vergonzoso para nombrarlo. Los panfletos en Roma ya la pintaban como una seductora, una hija que compartía el lecho de su padre. Ahora, su retiro en un convento solo reforzaba la historia. Lucrecia no dijo nada. Fue a misa con la cabeza gacha, apretando con fuerza el rosario. Rezó durante horas, moviendo los labios en silencio, pero las monjas notaron el temblor de sus manos, la forma en que se le cortaba la respiración al sonar las campanas. Entonces llegó Césare, sin anunciarse, con la capa puesta, sus botas crujiendo sobre la grava del patio. La abadesa casi se desmaya al verlo. Él y Lucrecia hablaron en voz baja y apresurada cerca del huerto, con el rostro en guardia. A la mañana siguiente, llegó un médico, un hombre discreto, sin vínculos con el Vaticano. Examinó a Lucrecia a puerta cerrada. Las monjas pegaron los oídos a la madera, pero no oyeron nada. Cuando salió, su rostro no dio respuestas. Cualquier verdad que encontrara permaneció oculta, pero Roma no necesitaba pruebas. Los chismes se descontrolaron. Lucrecia, la flor envenenada, había sido enviada lejos para ocultar su vergüenza. Algunos decían que dio a luz en secreto y que el bebé fue escondido en el campo. Otros juraban que había tomado hierbas para interrumpir el embarazo y que su culpa había sido lavada con sangre. Cuando los cardenales le preguntaron a Alejandro VI, este se rió de los chismes. «Mi hija es piadosa», dijo. «Busca la gracia de Dios. ¿Se la negarías?». Pero incluso sus aliados se miraron con duda. El momento era demasiado oportuno, los susurros demasiado fuertes. Lucrecia se quedó en San Sixto durante meses. Su ausencia alimentó aún más la especulación. Pero cuando finalmente regresó,
más delgada, más pálida. Su mirada era firme. Los rumores no la habían quebrado, al contrario, la habían endurecido. Sus enemigos esperaban que tropezara, pero había aprendido la lección más importante. En el mundo de los Borgia, la supervivencia no se trataba de inocencia o culpa, sino de control. Y así regresó la fama, con la cabeza en alto, sus secretos bajo llave. Que Roma susurrara, los sobreviviría a todos. Las calles de Roma estaban resbaladizas por la lluvia la noche en que murió Alfonso de Aragón. Lucrecia lloró al enterarse. Su segundo esposo, el amable y apuesto Alfonso, el único hombre al que se había atrevido a amar, había muerto. Su cuerpo yacía destrozado en un callejón, apuñalado por asesinos. Los asesinos desaparecieron en la oscuridad, dejando solo sangre y el eco de pasos corriendo. La ciudad quedó en silencio. Todos sabían quién se beneficiaba de la muerte de Alfonso. La alianza con Aragón se había desmoronado. Nápoles ya no le servía a Alejandro VI, y César Borgia, la serpiente del jardín, solo había mostrado odio por su cuñado. Lucrecia, vestida de negro, se arrodilló junto al cadáver de su esposo bajo la tenue luz de la capilla. Su rostro aún lucía hermoso en la muerte. Su violento final contrastaba con la paz que parecía impregnar sus facciones. Besó su frente fría. Sus lágrimas le humedecieron el pecho. «¿Quién ha hecho esto?», susurró. Los guardias se movieron, pero nadie habló. Roma ya tenía la respuesta. Césare llegó al amanecer. Sus botas dejaron barro en el suelo de la capilla. Se quedó de pie junto al cuerpo de Alfonso, con el rostro impenetrable. Lucrecia no levantó la vista. «Lloras demasiado fuerte», dijo finalmente. «Los aragoneses usarán tu dolor en nuestra contra». Le temblaban las manos. «¿Lo hiciste tú?». El silencio fue su respuesta. Césare exhaló por la nariz, casi con arrepentimiento. «Era una amenaza, lo sabes», dijo. Lucrecia se quedó sin aliento. Alfonso había sido muchas cosas. Un príncipe a un peón en los juegos de su padre, pero nunca había sido una amenaza para ella. Le había traído poemas, música, momentos dulces en una vida construida sobre la crueldad. Y ahora se había ido. Césare la agarró, pero ella se apartó. Apretó la mandíbula. «El mundo es cruel con las mujeres que aman demasiado libremente», dijo con frialdad. «Te evité que lo supieras demasiado tarde». Sus palabras la hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. Afuera, los rumores corrían como la pólvora. Los Borgia habían vuelto a matar. Pero esta vez era diferente. No se trataba de un enemigo ni de un rival. Era el marido de Lucrecia, su corazón. Y si César podía hacer esto, ¿qué más podía hacer? Panfletos estallaron por toda la ciudad mostrando a César como Caín y a Lucrecia como un Abel lloroso. Sus enemigos se burlaban de ellos con fingida compasión. ¿Qué clase de hermano mata el amor de su hermana? A menos que el amor fuera suyo para empezar. El dolor de Lucrecia era público, pero su rabia privada. Se encerró en sus habitaciones, rechazando incluso los regalos de su padre. Perfumes y joyas permanecieron intactos. Por primera vez, la hermosa hija había sido traicionada y Roma jamás lo olvidaría. El asesinato de Alfonso se convirtió en un elemento central de la leyenda de los Borgia, prueba de que nadie, ni siquiera la familia, estaba a salvo. Los viejos rumores de incesto, antes descartados como calumnias, ahora cobraban nueva fuerza. ¿Por qué, si no, se preguntaba la gente, César destruiría al único hombre que Lucrecia amaba de verdad? El propio César parecía no haber sido afectado por la tormenta. Cuando un enviado español le preguntó al respecto, se limitó a sonreír y le ofreció una copa de vino. «Los accidentes ocurren», dijo. El enviado rechazó la bebida. Lucrecia se convirtió en un fantasma en su palacio. Sus damas la oían llorar por la noche, pero de día permanecía silenciosa y hermosa, con sus sentimientos encerrados. Solo una vez habló. En una misa privada por el alma de Alfonso, se volvió hacia su hermano con voz tranquila. «Me lo arrebataste». La mirada de César permaneció firme. «Te protegí». Entonces rió, cortante y amargamente. «No, solo demostraste lo que todos dicen de nosotros». Y se marchó. La sangre de Alfonso selló el destino de la familia Borgia. Desde esa noche, el mundo los vio no solo como corruptos, ni solo como despiadados, sino como algo peor, una familia que destruyó a los suyos. Y Lucrecia, la eterna títere, aprendió la dura verdad. En la casa Borgia, incluso el amor podía ser una sentencia de muerte.
Los pasillos del Vaticano aún susurraban a seda y olían a perfume mucho después de terminar las oraciones. El Papa Alejandro VI, el hombre elegido por Dios en la tierra, vestía ropas sagradas de día, pero de noche mostraba sus verdaderos deseos. Sus amantes caminaban por el palacio como sombras, sus risas resonando donde deberían haber estado los himnos. Giulia Farnesio, llamada la Bella por su cabello dorado, fue la más famosa. Apenas tenía 16 años cuando captó la atención del Papa. Se convirtió en su amante pública, María en los frescos del Vaticano, una blasfemia que escandalizó incluso a los cardenales acostumbrados al pecado. Luego estaba Vanozza de Catanei, la madre de sus 4 hijos mayores. Su influencia perduró mucho después de que su amor terminara. Otros iban y venían, sus nombres apenas recordados, apenas figuras pasajeras en el lecho papal. Roma había tolerado antes a papas con amantes, pero Alejandro hizo alarde de sus pecados. Ofrecían banquetes donde sus amantes se sentaban con obispos, sus joyas brillando a la luz de las velas. Otorgó títulos y tierras a sus bastardos, colocándolos por encima de los príncipes de la Iglesia. Su hija Lucrecia, hija de Vanozza, estaba preparada para matrimonios poderosos. Su hijo César, antiguo cardenal, dejó sus hábitos para convertirse en soldado y caudillo. Su hipocresía era impactante. Predicaba la castidad en sus sermones, pero vivía en un constante libertinaje. Un enviado veneciano escribió a casa en secreto, sellando su carta antes de que los espías Borgia pudieran descubrirla. Los enemigos del Papa ahora tenían pruebas de sobra. Si Alejandro podía romper tan abiertamente su voto de celibato, ¿qué otras líneas sagradas cruzaría? Los rumores se extendieron por todas partes, desde las tabernas hasta los concilios. Un hombre que tenía amantes podía incluso tener a su hija como tal. El viejo rumor de incesto, antes considerado demasiado descabellado, ahora encontraba adeptos. Incluso sus propios hombres se inquietaron. El cardenal Sforza, acostumbrado al vicio, se santiguó al ver a Giulia Farnesio sentada en el brazo del trono papal. «Dios ve», murmuró. «Dios perdona», respondió otro, «pero el pueblo no». A Alejandro no le importó. Adoraba a sus hijos, legítimos o no, casi hasta el punto de venerarlos. Cuando Lucrecia cumplió 16 años, le regaló un palacio lleno de tapices de ninfas y sátiros. Cuando César exigió el control de los ejércitos papales, Alejandro simplemente puso fin a su cardenal con un gesto de la mano. El mensaje era claro: la sangre estaba por encima de Dios. Las amantes desempeñaron su papel con astucia. Giulia, siempre superviviente, se ganó la confianza de Lucrecia con regalos y secretos. Vanozza, aunque apartada, mantuvo su poder en el submundo romano y sus posadas y burdeles bullían de chismes. Conocían su valor para Alejandro y el precio de caer en desgracia. Pero fue Lucrecia quien pagó más. Cada vez que su padre hacía alarde de un nuevo amante, cada vez que besaba la mano de Giulia en público, los rumores sobre ella se intensificaban. Si el Papa no tenía vergüenza, ¿qué le quedaba? El escándalo final llegó cuando Alejandro ofreció un baile para celebrar el nacimiento de otro bastardo, esta vez con una mujer tan joven que incluso los invitados se dieron la vuelta incómodos. Esa noche, mientras corría el vino y los bailarines danzaban, un obispo español se atrevió a hablar. «Santidad», dijo, «¿es esto apropiado?» Alejandro, con Giulia a su lado, rió hasta que le temblaron las mejillas. Levantando su copa se burló. «Todos somos hijos de Dios, ¿no es así?» El obispo se marchó pálido y en silencio. En cuestión de semanas, la historia se extendió por toda Europa, cada relato peor que el anterior. Para cuando llegó a París, el baile fue descrito como una orgía, el bebé un demonio, y Lucrecia retratada como la cómplice voluntaria de los pecados de su padre. El verdadero crimen de Alejandro no fueron las amantes, sino su arrogancia, su negativa a siquiera fingir ser santo. En un mundo donde el poder dependía de la imagen, se había quitado la máscara, y eso hacía que cualquier rumor desagradable sobre su familia pareciera creíble. Como le dijo Giulia Farnesio a un amante, con la voz cargada de sarcasmo: «Cuando el Papa se hace el diablo, ¿quién sabe dónde termine el acto?». Esa pregunta rondaba a Lucrecia donde quiera que iba, y Roma, siempre ávida de escándalo, ya creía tener la respuesta. El verano de 1503 era sofocante. El aire apestaba a las aguas estancadas del Tíber y al sudor de una ciudad ahogada en su propia corrupción. Roma bullía, y en su centro estaba el Papa Alejandro VI, antes intocable, ahora un hombre atormentado. Sus quejadas se descolgaban, sus manos temblaban,
y su risa estruendosa se había convertido en una áspera voz. La noche del 18 de agosto, Alejandro cenó con el cardenal Adriano da Corneto en una villa a las afueras de Roma. El festín fue tan suntuoso como siempre: faisán asado, higos con mier, vino de las bodegas privadas del Papa, pero a medida que avanzaba la noche, la gente notó que algo andaba mal. El Papa, normalmente un glotón de comida y conversación, apenas tocó su plato. Su rostro palideció. «Santidad, ¿se encuentra mal?», preguntó Corneto. Alejandro lo ignoró con un gesto. Solo el calor, pero a medianoche sufría. Los sirvientes lo llevaron rápidamente de vuelta al Vaticano, con la túnica empapada de sudor y la respiración entrecortada. Se llamó a los médicos. Sus rumores se extendieron por los rincones. Algunos decían que era fiebre, otros culpaban a la comida demasiado pesada. Pero Roma estaba convencida. Era veneno. El rumor se extendió como la pólvora. ¿Habían triunfado finalmente los de la Rovere donde sus ejércitos fracasaron? ¿Habían envenenado su vino los Sforza, aún indignados por la anulación del matrimonio de Lucrecia? ¿O lo había castigado Dios mismo al fin? El rostro de César se ensombreció. Se giró hacia su hermana. ¿Quién estuvo con él la última vez? Las manos de Lucrecia temblaron. Corneto, pero seguro que no. César escupió el nombre. Un peón de la Rovere. Sin embargo, la duda brilló en sus ojos. Algún veneno susurrado era el arma de una mujer. Podría haber sido una amante o alguien aún más cercano. Las últimas horas de Alejandro fueron una pesadilla. Deliraba sobre demonios, sobre llamas a sus pies. A veces llamaba a Lucrecia, implorando su perdón. Otras veces maldecía sombras que nadie más podía ver. Al tercer día, al ponerse el sol rojo, dejó de respirar. El silencio llenó el Vaticano. Entonces, de las calles llegó un murmullo, luego un rugido. El pueblo de Roma, aplastado durante tanto tiempo bajo el dominio de los Borgia, gritó de dolor, alivio e incredulidad. El Papa había muerto. Pero en el Vaticano César permanecía indescifrable junto al cuerpo de su padre. Lucrecia, con las mejillas empapadas de lágrimas, le tomó la mano. Él no la tomó. «Esto no cambia nada», dijo en voz baja. «Seguimos siendo Borgia». Pero afuera los enemigos rondaban. Los de la Rovere, los Sforza, los Orsini. Todos vieron su oportunidad. El trono papal estaba vacío y el control del poder de los Borgias se desvanecía. Las piedras golpeaban las puertas del Vaticano. Una pregunta ardía como el sol. ¿Alejandro murió envenenado o por la mano de Dios? Roma jamás estaría de acuerdo, pero una cosa estaba clara: la era Borgia estaba llegando a su fin y terminaría en sangre. Sin el férreo control de Alejandro, Roma se volvió contra ellos como lobos hambrientos. César, antaño el orgulloso comandante de los ejércitos papales, se vio repentinamente impotente. La muerte de su padre le cortó los hilos. El nuevo Papa Pío III duró solo unas semanas antes de que la familia de la Rovere asegurara el trono para Julio II, su antiguo enemigo. La época dorada de los Borgia había terminado. César huyó de Roma al amparo de la noche, cambió su armadura por la capa de un mercader y su famosa arrogancia fue sustituida por los pasos apresurados y desesperados de un hombre que huye. Pero incluso en el exilio, su nombre pesaba demasiado. Capturado en Nápoles por Gonzalo de Córdoba, el general español que antaño había sido su aliado, César fue encerrado en una mazmorra. Su destino ya no le pertenecía. La noticia llegó a Lucrecia en Ferrara, donde había reconstruido su vida como duquesa de Este. La carta temblaba en sus manos al leer sobre el encarcelamiento de su hermano, primero en España, luego en la oscura fortaleza de la Mota. El hombre que antaño había aterrorizado a Italia cayó sin honor, su cuerpo abandonado a los cuervos. Cuando la noticia llegó a Ferrara, Lucrecia ordenó una misa por su alma. Se arrodilló en la catedral, con el velo negro cubriéndole el rostro, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Los cortesanos susurraban. ¿Estaba de luto por el hermano que la había amado demasiado? ¿O por el monstruo que tanto había arruinado? Quizás por ambos. Para Lucrecia, la muerte de César fue el corte final a su pasado. Con él desaparecido, el último vínculo con el apellido Borgia se rompió. Ya no era la hija del Papa. Ya no era la hermana del caudillo. Era libre, si es que la libertad era posible, para ser ella misma. Lucrecia, duquesa de Ferrara, una mujer que había sobrevivido a las leyendas. Pero las cicatrices permanecían. En la quietud de la noche a veces soñaba con Roma, con salones dorados y festines envenenados, con el abrazo posesivo de un hermano y la fría sonrisa de un padre. Se despertaba jadeando,
aferrándose a las sábanas, con sus voces aún resonando en sus oídos. Sin embargo, por la mañana siempre recuperaba la calma. Había aprendido la lección más difícil de todas. Sobrevivir no consistía en escapar del pasado. Se trataba de enterrarlo tan profundamente que nadie, ni siquiera ella, pudiera oír sus susurros. Y así vivía, no como una Borgia, sino como algo más. Una mujer que los había sobrevivido. Ferrara, siglo XVI. El palacio ducal se alzaba como una fortaleza de mármol y luz. Sus jardines se llenaban del aroma de los azahares y el sonido de las fuentes. Aquí, lejos del veneno de Roma, Lucrecia Borgia, ahora Lucrecia de Este, recorría los soleados salones como una mujer renacida. Su tercer matrimonio la había salvado. Alfonso de Este, duque de Ferrara, no era un poeta romántico como su condenado Alfonso de Aragón, ni un peón como Giovanni Sforza. Era un gobernante, práctico y firme, impasible ante los rumores que rodeaban a su prometida. Cuando conoció a Lucrecia, su mirada era fría, no lujuriosa. «Me importa poco los chismes», se lo dijo claramente, solo por lealtad, y así Lucrecia juró ser leal. Se entregó a su nuevo rol con una energía sorprendente. Dejó de ser el adorno del Vaticano para convertirse en el corazón de Ferrara, mecenas de poetas, protectora de artistas, madre de sus hijos estes en crecimiento. Al principio, la gente desconfiaba de la infame hija de los Borgia, pero pronto susurraron sobre su bondad, cómo alimentaba a los pobres durante la hambruna, cómo se arrodillaba en la iglesia durante horas en oración. Sin embargo, la redención nunca fue fácil. El pasado se aferraba a ella como una sombra. En los bailes de máscaras, los invitados todavía murmuraban detrás de sus máscaras. ¿Envenenó a sus rivales? ¿Se acostó con su hermano? Los panfletos llegaban a Ferrara, introducidos de contrabando por comerciantes, manchando su nueva vida con viejos pecados. Incluso sus damas, aunque leales en público, a veces se estremecían cuando les tocaba la mano. Una tarde, mientras caminaba por los jardines sosteniendo a su hijo menor, su esposo se unió a ella, sus botas crujiendo en la grava. «Todavía hablan», Alfonso lo dijo en voz baja. Lucrecia no fingió malinterpretar. «Siempre lo harán. ¿Te preocupa?» Ella miró a su hijo, inocente de la crueldad del mundo. «Antes sí. Ahora, que susurren. Sé quién soy». Alfonso la estudió. «Eres mi esposa, la madre de mis herederos. Eso es todo lo que importa». Pero Lucrecia sabía que no era así. El nombre Borgia no podía borrarse tan fácilmente. El fantasma de César aún la perseguía. Su muerte había sido como un trueno, un final brutal para un hombre brutal. Lo lloró en secreto, encendiendo velas donde nadie pudiera ver sus lágrimas. El hermano que la había amado y traicionado, que forjó su destino tanto como su padre, se había ido. Con él, el último testigo de la niña que una vez fue. Sin embargo, incluso en Ferrara, los rumores seguían. Un fraile predicaba en la plaza sobre una mujer escarlata cuyos pecados jamás serían perdonados. La multitud miraba hacia el palacio. Alfonso expulsó al predicador, pero el daño ya había sido hecho. La mayor lucha de Lucrecia no fue por el poder, sino por la memoria. No podía cambiar el pasado, pero sí podía forjar el futuro. Encargó retratos que la mostraran como una duquesa piadosa, una madre devota. Donó dinero a conventos, y su nombre quedó grabado en piedra como patrona de la caridad. Se esforzó porque la historia la recordara como algo más que una Borgia. Y sin embargo, en el aniversario de la muerte de su padre, se encontraba sola en su habitación con una copa de vino. Los años habían suavizado su rostro, pero no sus ojos pesados. Asó la copa en un susurro. «A la casa de Borgia, que sus maldiciones mueran conmigo». Afuera, las campanas de Ferrara repicaban, puras y brillantes. El mundo seguía su curso. Pero Lucrecia siempre se preguntaba, ¿había escapado de la maldición o era esa la última guardiana? La respuesta, al igual que su legado, no estaba en sus manos. El mito de los Borgia perdura, no por ser cierto, sino por ser irresistible.
Han pasado siglos desde el último aliento de Lucrecia en Ferrara, desde que la sangre de César empapó el suelo navarro, desde que el cuerpo de Alejandro VI fue depositado en una tumba que sus enemigos profanaron posteriormente. Sin embargo, los rumores persisten. El incesto, el veneno, los pecados atroces se aferran a su nombre como una sombra que la historia no puede borrar. ¿Por qué? La respuesta reside en el poder y en las historias que nos cuentan sobre él. Los Borgia fueron culpables de muchas cosas: soborno, asesinato, nepotismo, traición. Pero estos eran los crímenes habituales de la política renacentista, compartidos por todas las familias gobernantes desde Florencia hasta Venecia. Lo que diferenció a los Borgia fue su audacia. Demostraron sus pecados abiertamente en una época que exigía hipocresía. Alejandro VI mantuvo amantes en público, otorgó a sus hijos puestos nobiliarios y convirtió el Vaticano en un escenario de excesos. César se despojó de su hábito cardenalicio por la armadura de un soldado. Su ambición era tan clara como su espada. Y Lucrecia, hermosa y misteriosa, jugó el juego con tanta gracia que su silencio hizo que su culpa pareciera aún mayor. Sus crímenes reales ya eran bastante impactantes, pero los mitos son más fuertes que la verdad. El rumor de incesto perduró porque era la calumnia perfecta, imposible de probar, imposible de olvidar y absolutamente venenosa. En un mundo donde la Iglesia predicaba la pureza mientras vivía en la corrupción, la idea de un papa acostándose con su hija era la acusación definitiva. Era fácil de creer. Reducía los complejos planes de los Borgia a algo primario, algo que se grababa en la imaginación como un anzuelo. Y quizás la gente quería creerlo. Los Borgia encarnaban los miedos más oscuros al poder sin límites. Eran los monstruos tras la máscara dorada del Renacimiento, prueba de que incluso los elegidos de Dios podían ser demonios disfrazados. Su leyenda era a la vez una advertencia y una emoción culpable. Llamarlos pecadores era aburrido, llamarlos monstruos era inolvidable. Lucrecia, en particular, se convirtió en el lienzo de todos sus miedos y fantasías. ¿Era una víctima o una villana? ¿Un peón o una jugadora? La verdad, como siempre, se difuminaba. Era una mujer atrapada en un mundo que no le daba opciones reales. Pero la historia prefiere que las mujeres sean santas o prostitutas, y Lucrecia era demasiado compleja para ambas. El mito de los Borgia nos dice menos sobre ellos y más sobre nosotros. Muestra nuestra sed de historias que demuestran que el poder siempre corrompe, que la belleza esconde el mal y que nuestros líderes son tan corruptos como tememos. Los Borgia no inventaron estas verdades, simplemente las vivieron tan abiertamente que su leyenda jamás moriría. Y así las mentiras sobreviven a la verdad. Los panfletos de la Roma renacentista se han convertido en los libros de historia de hoy. La tinta se ha desvanecido, pero el veneno permanece. Aún susurramos sobre los crímenes de Lucrecia, los deseos de César, las lujurias de Alejandro. Lo hacemos porque la alternativa, que solo fueran humanos, despiadados en su forma habitual, es menos emocionante. Al final, el verdadero legado de los Borgia no son los pecados que cometieron, sino las historias que mantenemos vivas. Y quizás ese fue su mayor pecado.